Hola, buenas tardes para todos. No sé si habrá alguien más que esté por aquí. Hoy es feriado en Argentina, 8 de diciembre. Para mí es un día muy especial. Ahora les contaré por qué. Cada año lo es, así que lo sabrán. Bueno, y me pasó algo buscando un libro para regalarle a un amigo que me hizo pensar en leerles hoy. No es la última del año, les aviso, pero me dio ganas de leerles un librito, que es un librazo, que es una de las novelas breves que yo siempre recomiendo, de un escritor que admiro y leo. Cada libro que sale de él voy, lo compro y me lo leo en 2 sentadas. Lo admiro muchísimo. Me parece que es el niño terrible de Francia en este momento. Que no es ningún niño, ¿no? Pero bueno, ya les voy a contar. Bueno, les decía, hoy es 8 de diciembre, en Argentina es feriado, no exactamente por lo mismo que para mí es un día muy especial, es el Día de la Virgen, pero para mí no tiene que ver con eso hoy. Tiene que ver con un nuevo aniversario, el 45, el 45º, creo que se diría correctamente, del brutal asesinato de John Lennon. 8 de diciembre de 1980. Seguramente muchos recordarán qué hacían, dónde estaban, qué edad tenían. Hola Iñaki, ese funesto día donde el mundo se despertó con la aberrante noticia de que un desquiciado, probablemente psicótico, había asesinado de 5 tiros a John Lennon en la puerta de su edificio, el Dakota. Bien, primero una breve historia sobre esto. Cuando yo tuve ocasión de visitar el Dakota, me pareció un edificio siniestro. Realmente tengo que decir esto, no solo porque allí se hubiera filmado El bebé de Rosemary, película terrorífica si las hay, de Roman Polanski, sino por el aspecto que tiene, medio gótico, medio tétrico, que también es como bastante atípico para los edificios que hay en Nueva York. Dije, ¿por qué John Lennon, teniendo todo el dinero que tenía, tuvo que venir a vivir en este edificio espantoso? Bueno, hace 2 años tuve la enorme fortuna de visitar Liverpool y de ir a Strawberry Field, ese terreno, ese campo que inmortalizó John Lennon en su canción Strawberry Fields Forever, que lindaba por la parte trasera con la casa de la tía Mimi, donde él se crió. Y John, cuando era chiquito, se pasaba, ¿no?, por la medianera a jugar en el campo de frutillas, como lo llamó él. La verdad no sé si antes se llamaba así. Sé que antes era el ámbito donde funcionaba un supuesto orfanato en Liverpool, ¿sí? Incluso que John era un poquito cruel de niño y quizás de joven también, pudo luego apaciguar sus ánimos. John iba ahí y se reía, se burlaba un poquito de los niños que estaban, probablemente porque le recordaban un poco su propia historia, ¿no? Él fue criado por su tía Mimi porque su mamá, Julia, se fue, el padre lo abandonó, entonces John tenía como lo que diríamos de manera simple un agujero emocional afectivo gigantesco en su vida. Y la casa de la tía Mimi es donde más tiempo vivió John Lennon, paradójicamente. Si ven mis Facebook de hoy van a ver que me saqué una foto exactamente en el lugar donde se saca la foto John Lennon de chiquito, en la puerta de la casa de la tía Mimi. John Lennon vivió ahí un montón de años, creo que 18, con lo cual, en una vida de apenas 40, es el lugar donde más tiempo vivió, en esa casa que
todos los 8 de diciembre, creo, y los 9 de octubre, enciende la luz de la habitación de John en su homenaje. Bueno, la cuestión que estaba recuperando la relación con la madre, con Julia, cuando un día Julia lo va a visitar a la casa de la tía Mimi, y cuando sale, a pocos pasos de donde vivía la tía Mimi, que es una avenida que tiene un bulevar en el medio, muere atropellada por un vehículo conducido por alguien que estaba aparentemente borracho. Pero como resulta, ¿no? Estas cosas no pasan solo en Argentina, parece. Como resulta que el que conducía era un policía o algo por el estilo, nunca se supo nada. Y la muerte de Julia quedó impune. Bueno, se imaginarán con lo que tuvo que lidiar John en su vida, seguramente no sin restos, no sin violencia, pero pudo de alguna manera transformar todo eso que le había tocado vivir, que él no había elegido vivir, lo pudo transformar en arte. Entonces, en ese lugar, en Strawberry Field, que hoy es un parque hermosísimo, que cuenta con la colaboración de incontables benefactores, ¿no? Que en un caminito que se recorre para llegar al edificio, que ya no es el orfelinato, parece que es una especie de escuela para niños con dificultades. En ese caminito uno puede ver las distintas lajas de los que han puesto plata, lo que fuera, para que ese parque fuera recuperado. Y en general todas las placas tienen una frase alusiva o una parte de una canción o algo relativo a John Lennon o a los Beatles. Es realmente conmovedor. Yo de hecho tengo un par de videos que no subí nunca porque realmente no estaba en un estado presentable. Me resultó muy conmovedor. La guía me decía, está llorando. Era española la guía, una genia. Y yo así, yo te avisé que iba a llorar. O sea, yo estoy caminando como por momentos inefables de mi propia vida al recorrer estos caminitos, ¿no? Entonces, bueno, en ese lugar, que ahora tiene, por supuesto, una tienda de recuerdos, un café muy lindo y muchas cosas alusivas a John Lennon, compré este libro, que se llama La pequeña guía hacia John Lennon, que no es oficial y no está autorizada, ¿sí? Pero que de todas maneras recopila citas textuales de entrevistas. Hola, Laura. De entrevistas que le han hecho a él, y la fuente está citada, o sea que mucha posibilidad para la invención no hay. Entonces, les quiero leer algunas cositas que decía John Lennon, ¿no? Dice, en una entrevista que le hicieron en octubre del 2010, le quedaban apenas... Perdón, esperen. No, a él lo mataron en el 80, bueno, no sé. La sacar publicada en 1981, recopilada en internet en 8 de octubre del 2010. John Lennon decía, voy a traducir del inglés, por lo tanto no voy a leer muy fluido, ¿sí? No reclamo divinidad. Nunca pedí, rogué pureza de alma. Nunca me adjudiqué tener las respuestas a la vida. Solo compuse nuestras canciones y traté de responder esas preguntas lo más honestamente posible que pude. Pero sin embargo sigo creyendo en la paz, en el amor y en el entendimiento. Muy John Lennon, ¿no? Esto. Bien, algo de 1971. Qué paradójico, ¿no? Puedo todavía ser olvidado cuando muera. No me interesa lo que pase cuando esté muerto. Lejos está de ser olvidado, ¿no? Lejos.
de 1971. El arte es solo una manera de expresar dolor. Referido a cuando el mundo era invadido por la Beatlemanía, ¿no? Dice, hay un viejo chiste que es verdad. A veces conseguías una chica después de un show y te ibas a la cama con ella. Entonces ella te preguntaba, ¿qué Beatle eras? Yo solía decir, ¿a vos cuál te gusta? Y si ella decía George, yo decía, soy George. Fíjense qué locura, ¿no? Que despertaron los Beatles. Bueno, y lo último que les quiero leer, es larga la cita, así que tengan paciencia. Dice, yo pensaba que éramos el mejor maldito grupo en el maldito mundo. Y que creer eso fue lo que nos hizo lo que fuimos. Lo llames el mejor grupo pop o el mejor grupo de rock and roll o lo que sea. Tanto como me concierne, éramos los mejores, pero pensábamos eso antes de que nadie escuchara nada sobre nosotros. Cuando volvimos de Hamburgo, en Liverpool. Les cuento aparte que en Liverpool, cuando ellos vuelven de Hamburgo, de una gira agotadora, donde tocaban como 10 horas seguidas, no recuerdo, nadie les quería alquilar el salón o un teatro para que tocaran. Entonces terminan tocando en un club que se llamaba el Casbah. Como los Beatles es el primer lugar donde tocan, no es el Cavern. El Casbah era de la mamá de Pete Best, el baterista de los Beatles, que luego quedó excluido por el ingreso de Ringo. Entonces la mamá de Pete Best les dice que bueno, que ella los deja tocar ahí, pero si la ayudan a pintar el lugar. Entonces hay zonas, hay cuartitos, porque eran cuartitos, les puedo asegurar que es una cosa espeluznante entrar ahí y ver dónde tocaron. Hay cuartitos pintados por los Beatles, por Paul, por John, y todavía están como en la época, ¿no? Muy conmovedor. Entonces sigue. Entonces dice, entonces al respecto pienso que los Beatles es lo mejor que le ha pasado a la música pop. Pero dice, vos me tocás o me haces escuchar esas canciones y yo las querría volver a grabar a todas. Bueno, después cuenta que hicieron un pacto con Paul cuando se conocieron a los 15 años. Se conocieron en el 56. O sea, Paul tenía creo que 15 y él estaría por cumplir 16. Llegaron a un acuerdo que cualquier canción que compusieran llevaría la autoría de Lennon-McCartney, ¿no? Y así hasta el final. Bueno, hoy es un nuevo aniversario funesto del asesinato de John Lennon y tuve ganas de recordarlo y quizás fue lo que me llevó esa sensación de desasosiego que me invade cada 8 de diciembre. Yo decía que yo tenía 15 años y habíamos estado con mi familia unos meses antes en Nueva York. Yo siempre fui así medio lanzada. Les dije a mi mamá y a mi papá, que de lanzados no tenían mucho, quiero ir a buscar a John Lennon, imagínense. Una ciudad en principio desconocida, a ir a buscarlo, vaya a saber a dónde, porque no había internet, no se sabía como ahora dónde viven las estrellas, no había Google Earth, ni drones, ni nada, no había internet todavía, faltaba muchísimo. Entonces yo sabía que vivía cerca del Central Park, lo cual era bastante utópico, porque el Central Park es gigante y ni siquiera sabía si del este o del oeste,
Bueno, la cuestión es que por supuesto me dijeron que no. No lo fuimos a buscar. Entonces, eso era, no sé, febrero, marzo, principio de marzo del 80. Entonces, el 8 de diciembre del 80 viene mi mamá a despertarme y me cuenta que este señor, que no lo voy a nombrar, le había pegado 5 tiros a John Lennon y lo había asesinado. Yo en ese momento no podía creer la atrocidad del mundo. Digo que ese día aprendí lo cruel que podía ser el mundo. Y que no entendía, en ese momento no lo entendía, no tenía ni idea que iba a ser psicoanalista, después lo entendí. No entendía por qué alguien podía tomárselas con John Lennon, que además manchó a un escritor de culto como Salinger, porque el tipo leía su novela El guardián en el centeno, una novela magistral que les recomiendo que lean. O sea, nada, un desastre por donde se lo mire, que el hecho de que le nieguen la libertad cada vez que apela a su condena no es un consuelo, porque, bueno, nos privó de John Lennon durante muchísimas décadas, ¿no? Y más de una vez me preguntó qué sería del mundo si John Lennon viviera, ¿no? Allá por el comienzo de los 70 declaraba en una entrevista que el mundo estaba en manos de locos. Se adelantó un poquito, ¿no? La vio clara. Pero también vio claro, como dice en su canción, que lo iban a crucificar, y así fue, ¿no? Lo terminaron matando. En fin, el mundo se lleva un poco mal con la gente creadora, con la gente controvertida, con la gente que no se cuida con lo que dice, con los que son políticamente incorrectos. El mundo se lleva mal, sobre todo el de ahora. Y John Lennon era uno de ellos, uno de los primordiales, diría yo, ¿no? Bueno, en fin, decía que este aniversario absurdo de 45 años del asesinato de John Lennon, quizás, junto con otra cosa, me llevó a un librito, les decía, de un escritor que yo admiro muchísimo, del que trato de aprender y que leo todo lo que puedo de él. Librito que busqué para regalarle a un amigo que festeja su cumple dentro de poco, pero que lamentablemente me dijeron que está agotado, no lo encontré en ningún lado, salvo si se lo pide España, pero no hacía tiempo comprarlo. Entonces, si lo consiguen o si lo tienen y no lo leyeron, léanlo, ¿sí? Porque se van a acordar de por qué se los recomiendo y por qué lo linkeo con lo de John Lennon. ¿De quién les hablo? Bueno, de alguien que yo ya les recomendé un libro de poesía. Me sorprendió muchísimo porque yo no sabía que había escrito poesía y es muy buena, muy buena. Libro que se llama Configuración de la última orilla. Les estoy hablando de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq. Configuración de la última orilla. Gran libro de poemas. Gran. Y les recomiendo de paso, creo que su última novela, que recién hablaba con una amiga sobre esta novela, y le decía, mira, yo la leí en dos tardes. Tiene, ya les digo, más de 600 páginas. Me la leí en 2 tardes. No la podía soltar. Es decir, la novela no me soltaba a mí. Esta novela, que creo que es la última que ha publicado por ahora, es de el 22, o sea que es bastante reciente. Y le decía a una amiga que me faltaban 30 o 20 páginas para terminarla y decía, ¿cómo va a terminar este hombre esta novela? Yo ya estaba como desesperada como escritora, tratando de entender lo que había hecho este tipo en casi 600 páginas y cómo se las iba a ingeniar para terminarla en 20. Bueno, ¿qué decirles? La conmoción que me generó el final de la novela, hasta las lágrimas, y por eso se las recomiendo. Se trata de aniquilación. Aniquilación. Y si leyéndola
encuentran algún parecido con cosas que vivimos acá, no es ninguna coincidencia, ¿ok? Es porque Michel la tiene muy clara. Michel es el escritor de Francia, probablemente de Europa también, que saca la mugre de abajo de la alfombra. A mí me gusta definirlo así. Es un escritor que saca la mugre de abajo de la alfombra. Hola Marta, es el escritor que nos muestra lo que el primer mundo quiere esconder. ¿Qué hay detrás de tanto estándar de vida, de tantos adelantos y de tanta civilización comparados con nosotros, que somos los sudacas, los subdesarrollados, bueno, estas cositas? Michel muestra la contracara de eso. Y lo muestra con mucho arte narrativo, incluso con poesía, incluso con mucho conocimiento de las fibras más humanas, las mejores y las peores. Así que les recomiendo que lo lean siempre. ¿Pero de qué les estoy hablando? De una novelita, miren qué finita, miren. Es una de las novelas breves imperdibles que yo les digo siempre que tienen que leer, junto con Pedro Páramo, junto con Nocturno de Chile, de Bolaño, con Estrella Distante de Bolaño, tiene 2 Bolaño entre las imperdibles, con Eise Juaz de Sara Gallardo, con alguna de Clarice Lispector, que ahora no sabría cuál elegir, si La Hora de la Estrella o La Pasión según G.H., lean las dos, son maravillosas y son breves. Bueno, y alguna otra, en su momento recomendé. Bueno, ¿de qué les estoy hablando? Les estoy hablando de ampliación del campo de batalla. Se los pongo así de cerquita para que lo vean. Ampliación del campo de batalla. Tremenda novela, tremenda, tan magistral como corrosiva. Me llevé la sorpresa cuando fui a ver cuándo había salido esta novela, de ver que era de 1994, o sea que tiene 31 años, ¿sí? ¿Calculo bien? Sí, creo que calculo bien. 31 años tiene esta novela, que yo la había leído en un momento que yo les contaba de bobés, de tontera, donde no quería ni siquiera poner una marquita en lápiz en los libros, ahora los escribo todos. Con lo cual empecé a releerla para leerles algo. Por supuesto la escribí toda. ¿De qué trata esta novela? Trata de un ejecutivo de alto rango en una empresa de seguridad informática. Muy updated, ¿no? Muy en nuestro tiempo, aunque tiene 31 años. La mirada del protagonista es una mirada cruda, desangelada, por momentos cínica y por supuesto carente absolutamente de amor. Por lo tanto, es un ejercicio para mí imperdible como escritora, y supongo que para cualquier lector también lo es, leer esto porque es alguien que, como les decía, está mostrando la contracara atroz, ¿no?, de tanto progreso, de tanta civilización, de tanta riqueza y abundancia, ¿no? Nos muestra... se me ocurrió otra del escritor norteamericano, el que hizo American Psycho, terrible novela, terrible, por momentos ilegible por lo brutal, pero tiene otra novela, cortita, breve, que se llama Menos que Cero, que también se las recomiendo muchísimo porque vibra en esta sintonía, ¿sí? Bueno, entonces les quiero leer algunas reflexiones del protagonista de esta novelaza de Michel Houellebecq. Esperen.
Muy bien. El tipo fue a una fiesta, pongámosle que se llama fiesta, ¿no? Un momento donde se juntaba gente a cometer todo tipo de excesos. Entonces sale, medio borracho, y dice, respecto de su auto, ¿no? Dice, pensándolo bien, yo iba al trabajo en metro. Ya casi no salía los fines de semana, por falta de destino verosímil. En vacaciones optaba la mayoría de las veces por la fórmula de viaje organizado y en alguna ocasión por la de club de vacaciones. ¿Para qué quiero este coche?, me repetía con impaciencia al enfilar la calle Émile Landron. Es en París esto, ¿no? Sin embargo, fue al desembocar en la avenida Ferdinand Gusson cuando se me ocurrió la idea de denunciar un robo. En estos tiempos roban muchos coches, sobre todo en el extrarradio. Sería fácil que la compañía de seguros y mis compañeros de trabajo entendieran y aceptaran la historia. Porque, ¿cómo iba a confesar que había perdido el coche? Enseguida me tomarían por gracioso, hasta por anormal o por gilipollas, disculpen, pero está traducido en España. Era muy imprudente. No se admiten bromas sobre este tipo de temas. Así se crea una reputación. Se hacen y deshacen las amistades. Conozco la vida, estoy acostumbrado. Confesar que uno ha perdido el coche es casi excluirse del cuerpo social. Decididamente aleguemos un robo. Ustedes fíjense las cosas que dice como al pasar, pero que son de una finura, de una mirada quirúrgica, ¿no?, que tiene Michel de la realidad y de las subjetividades. Más tarde, sigue, la soledad me llegó a resultar dolorosamente tangible. La mesa de la cocina estaba sembrada de hojas, ligeramente manchadas de restos de atún a la catalana Sopiquet. Eran notas relativas a una fábula de animales. La fábula de animales es un género literario como cualquier otro, quizás superior a muchos. Sea como sea, yo escribo fábulas de animales. Esta se llamaba Diálogos de una vaca y una potranca. Podría calificarse de meditación ética. Me la había inspirado una breve estancia profesional en la región de León. Lo que sigue es un extracto significativo. Fíjense también el cinismo, ¿no? Dice, se supone que está citando su propio texto, ¿no? Consideremos en primer lugar a la vaca bretona. Durante todo el año solo piensa en pacer. Su morro reluciente sube y baja con una impresionante regularidad, y ningún estremecimiento de angustia turba la patética mirada de sus ojos castaño claro. Todo esto parece de muy buena ley. Todo esto parece incluso indicar una profunda unidad existencial, una identidad envidiable por más de un motivo entre su ser en el mundo y su ser en sí. Pero en este caso, el filósofo se pillará los dedos y sus conclusiones, aunque basadas en una intuición justa y profunda, no serán válidas si antes no ha tomado la precaución de documentarse con un naturalista. En efecto, doble es la naturaleza de la vaca bretona. En ciertos periodos del año, especificados precisamente por el inexorable funcionamiento de la programación genética, dentro de su ser se produce una asombrosa revolución. Sus mugidos se acentúan, se prolongan, la misma textura armónica se modifica hasta recordar a veces de un modo pasmoso algunos quejidos que se les escapan a los hijos del hombre. Sus movimientos se vuelven más rápidos, más nerviosos. A veces la vaca emprende un trote corto. Hasta el morro, que no obstante parecía, en su lustrosa regularidad, concebido para reflejar la permanencia absoluta de una sabiduría mineral, se contrae y se retuerce bajo el doloroso efecto de un deseo ciertamente poderoso.
La clave del enigma es muy simple y es esta. Lo que desea la vaca bretona, manifestando así, hay que hacerle justicia en este aspecto, el único deseo de su vida, es, como dicen los ganaderos en su cínica jerga, que la llenen. Así que la llenan, más o menos directamente. En efecto, la jeringa de la inseminación artificial puede, aunque al precio de ciertas complicaciones emocionales, sustituir en estas lides el pene del toro. En ambos casos la vaca se calma y regresa a su estado original de atenta meditación, con la excepción de que unos meses más tarde dará a luz un ternerito encantador, cosa que para el ganadero es puro beneficio, dicho sea de paso. Naturalmente, ahí termina la cita, ¿no? Él estaba citando su fábula. Naturalmente, el ganadero simbolizaba a Dios. Movido por una simpatía irracional hacia la potranca, le prometía en el capítulo siguiente el eterno disfrute de numerosos sementales, mientras que la vaca, culpable del pecado de orgullo, sería condenada poco a poco a los tristes placeres de la fecundación artificial. Los patéticos mugidos del bóvido no eran capaces de ablandar la sentencia del gran arquitecto. Una delegación de ovejas, formada por solidaridad, corría la misma suerte. El Dios significado en esta breve fábula no era, como se ve, un Dios misericordioso. ¿Qué tal? Bueno, la novela vibra siempre en esa sintonía, ¿no? Que por momentos deja al lector, a mí por lo menos me dejaba entre admirada, sorprendida, anonadada y por momentos asqueada, ¿no? Es como que tiene esa capacidad, Michelle, de captar el núcleo duro de algunas subjetividades, ¿no? Entonces dice, en el capítulo siguiente, la dificultad es que no basta exactamente con vivir según la norma. De hecho, consigues, a veces por los pelos, por los mismos pelos, pero en conjunto lo consigues, vivir según la norma. Tus impuestos están al día, las facturas pagadas en su fecha. Nunca te mueves sin el carnet de identidad y el bolsillito especial para la tarjeta Visa. Sin embargo, no tienes amigos. No obstante, queda tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Cómo emplearlo? Pero en el fondo, el prójimo apenas te interesa. Escuchar discos era una solución, pero con el paso de los años tienes que aceptar que la música te emociona cada vez menos. El bricolaje, en su más amplio sentido, puede ser una solución, pero en realidad no hay nada que impida el regreso cada vez más frecuente de esos momentos en que tu absoluta soledad, la sensación de vacuidad universal, el presentimiento de que tu vida se acerca a un desastre doloroso y definitivo, se conjugan para hundirte en un estado de verdadero sufrimiento. Y, sin embargo, todavía no tienes ganas de morir. Bueno, la pluma de Michelle es inclemente. Tampoco conoce misericordia, como se darán cuenta. Bueno, otros parrafitos más de esta gran pequeña novela que les quiero leer. Vi que hay un tomo que compila varias de sus novelas de tapa gris, creo que Las partículas elementales, esta y la tercera no me lo acuerdo cuál es, porque tiene muchas y todas son bastante gorditas, muchas páginas. Si consiguen ese tomo y se lo pueden comprar, cómprenlo. En muchas librerías dan cuotas porque creo que es un poco, bueno, no sé, hoy todo es caro, ¿no? Como 50.000, algo así, pero trae 3 novelas, con lo cual no es tan caro. Bueno, cómprenlo si lo encuentran. Sigue. Dice lo que da, empieza a hablar de lo que le da el título a la novela, ¿no? Ahora estás lejos de la orilla. Bueno, él habla de un recuerdo que tuvo, ¿no? Que en el mar.
fue cuando se dio cuenta que no podía seguir viviendo en el campo de la norma y tenía que entrar en el campo de batalla. Entonces dice, ahora estás lejos de la orilla. Ah, sí, qué lejos estás de la orilla. Durante mucho tiempo has creído en la existencia de la otra orilla. Ya no. Sin embargo, sigues nadando y con cada movimiento estás más cerca de ahogarte. Te asfixias, te arden los pulmones. El agua te parece cada vez más fría y sobre todo cada vez más amarga. Ya no eres tan joven. Ahora vas a morir. No pasa nada. Estoy ahí. No voy a abandonarte. Sigue leyendo. Vuelve a acordarte una vez más de tu entrada en el campo de batalla. Quizás no casualmente su libro de poemas se llame Configuración de la última orilla, ¿no? Acá habla de la otra orilla en la que ella no cree. Entonces dice, las páginas que siguen constituyen una novela, es decir, una sucesión de anécdotas de las que yo soy el héroe. Esta elección autobiográfica no lo es en realidad. Sea como sea, no tengo otra salida. Si no escribo lo que he visto, sufriría igual, y quizá un poco más. Un poco solamente, insisto en esto. La escritura no alivia apenas, describe, delimita, introduce una sombra de coherencia, una idea de realismo. Uno sigue chapoteando en una niebla sangrienta, pero hay algunos puntos de referencia. El caos se queda a unos pocos metros. Pobre éxito, en realidad. Qué contraste con el poder absoluto, milagroso de la lectura. Una vida entera leyendo habría colmado todos mis deseos. Lo sabía ya a los 7 años. La textura del mundo es dolorosa, inadecuada. No me parece modificable. De verdad creo que toda una vida leyendo me habría sentado mejor. No me ha sido concedida una vida semejante. Acabo de cumplir 30 años. Tras un comienzo caótico me las arreglé bastante bien con mis estudios. Actualmente soy ejecutivo, analista programador en una empresa de servicios informáticos. Mi salario neto supera 2,5 veces el salario medio interprofesional. Eso ya implica un bonito poder adquisitivo. Puedo esperar un progreso significativo en el seno mismo de mi empresa, a menos que decida, como otros muchos, irme con un cliente. En resumen, puedo considerarme satisfecho con mi estatus social. En el plano sexual, por el contrario, el éxito no es tan deslumbrante. He tenido varias mujeres, pero durante periodos limitados. Desprovisto tanto de belleza como de encanto personal, sujeto a frecuentes ataques depresivos, no respondo en modo alguno a lo que las mujeres buscan de forma prioritaria. Por eso siempre he sentido, con las mujeres que me abrían sus órganos, esa es la manera que tiene de expresar cuando tenía relaciones sexuales con mujeres, ¿no? Con las mujeres que me abrían sus órganos, una especie de leve reticencia. En el fondo yo apenas representaba para ellas otra cosa que un remedio para salir del paso, lo cual no es, como reconocerá cualquiera, el punto de partida ideal para una relación duradera. De hecho, desde que me separé de Veronique hace 2 años, no he conocido a ninguna mujer. Las débiles e inconsistentes tentativas que he hecho en ese sentido solo han conducido a un fracaso previsible. 2 años parece mucho tiempo, pero en realidad, sobre todo cuando uno trabaja, pasan muy deprisa. Todo el mundo te lo confirmará, pasan muy deprisa. A lo mejor resulta simpático, amigo lector, que eres una mujer. No te preocupes, son cosas que pasan. Además, eso no modifica en absoluto lo que tengo que decirte. Voy a ir a por todas. Mi propósito no es hechizarte con sutiles observaciones psicológicas. No ambiciono arrancarte aplausos con mi sutileza y mi sentido del humor. Hay autores que ponen su talento al servicio de la delicada descripción de distintos estados de ánimo, rasgos de carácter, etc. Que no me cuenten entre ellos. Toda esa acumulación de detalles realistas
que supuestamente esboza personajes netamente diferenciados, siempre me ha parecido, perdón por decirlo, una pura chorrada. Chorrada en España quiere decir como una boludez, una pelotudez. Daniel, que es amigo de Hervé, pero que siente algunas reticencias respecto a Gerard. El fantasma de Paul que se encarna en Virginie. El viaje a Venecia de mi prima. Así nos podríamos pasar horas. Lo mismo podríamos observar a los cangrejos que se pisotean dentro de un tarro. Fíjense las analogías que establece, ¿no? Para eso basta con ir a una marisquería. Por otra parte, frecuento poco a los seres humanos. O sea, además de que le parece una chorrada hablar de cosas relativas a la interacción de los seres humanos, ¿no? Concede que en realidad le interesan poco y que los frecuenta poco. Al contrario, dice, para alcanzar el objetivo que me propongo, mucho más filosófico, tengo que podar, simplificar, destruir uno por uno multitud de detalles. Además, me ayudará el simple juego del movimiento histórico. Escuchen esto, ¿no? 1994. El mundo se uniformiza ante nuestros ojos. Los medios de comunicación progresan. El interior de los apartamentos se enriquece con nuevos equipamientos. Las relaciones humanas se vuelven progresivamente imposibles, lo cual reduce otro tanto la cantidad de anécdotas de las que se compone una vida. Y poco a poco aparece el rostro de la muerte en todo su esplendor. Se anuncia el tercer milenio. ¿Qué tal? El muchacho. ¿Qué tal? Las cositas que desliza como al pasar Michel en esta novelita maravillosa y tremenda, escrita hace varias décadas, que sin embargo parece una pintura de lo que estamos viviendo ahora, solo que lo que vivimos ahora está mucho más acentuado que lo que él describe acá, ¿no? O sea, es peor. Entonces, bueno, se encuentra con un compañero, esto es lo último que les leo, pero es genial. Se encuentra con un compañero de estudio que se hizo sacerdote, ¿no? Se encuentran a comer. Por supuesto estaba un poco preocupado por cómo iba a salir este encuentro, porque el tipo era muy poco sociable, ¿no? Entonces, cuenta cuando se encuentra con su amigo en un restaurante mexicano. Me como una torta de frijoles y Jean-Pierre Bouvet me habla de sexualidad. Según él, el interés que nuestra sociedad finge experimentar por el erotismo, a través de la publicidad, las revistas, los medios de comunicación en general, es totalmente ficticio. A la mayoría de la gente en realidad le aburre enseguida el tema, pero fingen lo contrario a causa de una estrafalaria hipocresía al revés. Llega al centro de su tesis, su amigo, ¿no? Nuestra civilización, dice, padece un agotamiento vital. En el siglo de Luis XIV, cuando el apetito por la vida era grande, la cultura oficial enfatizaba la negación de los placeres y de la carne. Recordaba con insistencia que la vida mundana solo ofrece satisfacciones imperfectas, que la única fuente verdadera de felicidad está en Dios. Un discurso así, afirma, no se podría tolerar ahora. Necesitamos la aventura y el erotismo, porque necesitamos oírnos repetir que la vida es maravillosa y excitante. Y está claro que sobre esto tenemos ciertas dudas. Tengo la impresión, dice el narrador, de que me considera un símbolo pertinente de ese agotamiento vital. Nada de sexualidad, nada de ambición. En realidad, nada de distracciones tampoco. No sé qué contestarle. Tengo la impresión de que todo el mundo es un poco así. Me considero un tipo normal. Bueno, puede que no exactamente,
Pero ¿quién lo es exactamente? Digamos que soy normal al 80%. Por decir algo, observo que en nuestros días todo el mundo tiene forzosamente la impresión, en un momento u otro de su vida, de ser un fracasado. Ahí estamos de acuerdo. Bien, ampliación del campo de batalla. Les recomiendo sin ninguna duda que lean esta novela maravillosa, que concierne directamente al estado de cosas de una época que él anticipó y que ahora la tenemos todo el tiempo a la vuelta de la esquina, en los edificios donde vivimos, en la calle cuando manejamos, en los lugares que frecuentamos, en ciertos lazos que sostenemos. Es muy difícil, por otro lado, es una tarea diaria y que requiere mucho deseo y mucha decisión, contrarrestar todo ese empuje, ¿no? Afortunadamente el psicoanálisis es uno de los pocos, si no el único, capaz el arte también, que puede mostrar una orientación distinta, ¿no? Como él decía, tengo que omitir todos los detalles. Casualmente el psicoanálisis repara en los detalles por encima de las generalidades y de las generalizaciones, ¿no? Se escucha ahora todo, nada, mucho, poco, ¿no? Es como que a veces hasta es difícil situar en el decir de alguien, bueno, pero ¿desde cuándo le pasa esto? Y hace mucho. Pero ¿hace mucho cuánto? ¿Cuánto es mucho para usted, no? Es como que todas las frases son prêt-à-porter y nada dice nada. Hay que hacer un esfuerzo para hilar fino, para que aparezca quizás algún detalle que diga algo de esa subjetividad, ¿no? Bueno, lean a Michel Houellebecq, lo que encuentren. Yo les recomiendo mucho estas dos novelas y su libro de poesías, de poemas, que son buenísimos. Lo van a encontrar en una lectura de mi canal si les interesa conocerlos. Y bueno, creo que vale la pena. Es uno de los escritores que yo voy a la librería, compro a ciegas, incluso a veces espero con ansias su próxima novela, que acá suele salir después que en Europa. La compro y la leo sin dilaciones, porque siento que no solo es un espejo, un reflejo clarísimo de la época, sino que además es un gran escritor. Hay que tener una pericia, un talento narrativo gigantesco para hacer lo que hace Michel Houellebecq. Les contaba sobre todo en Aniquilación, que yo digo, wow, ¿cómo hizo este hombre? Va a terminar en 20 páginas semejante novela. Y lo hace de la mejor manera, una manera muy conmovedora, que tiene un final que quizás no es muy habitual en sus novelas, que tiene que ver con una apuesta a lo humano. Por lo tanto, si se trata de lo humano, se trata del amor. Porque, bueno, el amor es algo propiamente humano, ¿sí? Y está escaso, muy escaso. Así que, bueno, muy recomendada Aniquilación de Michel y Ampliación del campo de batalla. Bueno, les deseo que terminen muy bien este feriado y seguramente nos veremos antes del fin de año para desearles felices fiestas, como cada año desde que empecé con estas lecturas. Les mando un beso muy grande, les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron, a los que permanecieron sobre todo, y los invito a que visiten mi canal en YouTube. Ya les dije que Facebook elimina las cosas interesantes a los 30 días y los otros videos que son, qué sé yo, cosas divertidas o anecdóticas, aunque lindas, esos quedan. Entonces, como esto va a durar 30 días, lo van a encontrar en mi canal seguro, que ahí todavía permanecen. Esta creo que es la lectura 117. Y en mi blog, por supuesto, porque lo subo a los dos lados, y también a mi
a mi grupo en Facebook que se llama Los Libros de Leonor Curti, que son todos esos libros que yo leo. Me gustan mucho, me gustan tanto que se los recomiendo. Bueno, que tengan muy buena noche. Les mando un beso muy grande a todos y nos estamos viendo pronto. Beso, Laura, un beso especial. Estela, ¿sos vos? No sé si reconozco tu fotito de perfil. Bueno, a todos, a Marta, a Laura, a Graciela, a Iñaki, si me perdí alguno, porque en un momento hubo varios, les mando beso igual, no los registré porque estaba leyendo. Será hasta la próxima, que tengan muy buenas noches y vayan a leer a Michel Houellebecq, no se van a arrepentir. Sus novelas son de una intensidad que yo experimento pocas veces leyendo, y no leo pavadas, o sea, no leo la gente que está recomendada en todos lados y que está... Sí, hola Estela, y que todo el mundo va por esos libros. No, yo trato de... Tengo una especie de fobia a los libros a los que les dan demasiada manija. Me alejo de esos libros y busco otro tipo de literatura. Así que, bueno, vayan a leer a Michel, que no se van a arrepentir. Besitos para todos. Chau, que tengan linda noche.